Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Dalicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar un riquísimo bizcocho cebra. Es un bizcocho que queda muy tierno y esponjoso, además sale con un dibujo muy bonito. Si quieres ver cómo hacerlo, vamos con la receta. Los ingredientes que necesitamos son 3 huevos talla L, 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 30 gramos de cacao puro en polvo, 125 mililitros de aceite de oliva suave, también se puede sustituir por aceite de girasol, 125 mililitros de leche, una cucharada de extracto de vainilla y 8 gramos de levadura química o polvos de hornear. En primer lugar, batimos los huevos en un bol grande para que espumen un poco. Es mucho mejor si los huevos están a temperatura ambiente. Luego le añadimos el azúcar poco a poco en forma de lluvia y batimos a velocidad media hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen, durante unos 5 minutos aproximadamente. Después le añadimos el aceite y continuamos batiendo hasta integrarlo. A continuación también le ponemos la leche mientras seguimos batiendo. Y por último le agregamos una cucharada de extracto de vainilla. Batimos un poquito más para que terminen de mezclarse bien todos los ingredientes. De la harina que tenemos pesada para el bizcocho vamos a apartar un par de cucharadas para más adelante. La harina que nos ha quedado la volcamos encima de un colador, ponemos también la levadura y lo tamizamos para airearlo y que no se formen grumos. Después incorporamos la harina a la mezcla con unas varillas de mano con movimientos suaves y envolventes. Una vez que tengamos la mezcla lista, la dividimos en dos partes iguales. A una de las partes le añadimos el cacao en polvo y lo batimos para incorporarlo en la mezcla. A la otra mitad de la mezcla le añadimos la harina que habíamos apartado al principio. Esto lo hacemos para que la masa tenga la misma densidad que la que le hemos puesto el cacao. Y como antes, batimos hasta que se incorpore bien la harina en la mezcla. A continuación, en un molde, el que yo estoy utilizando es de 20 centímetros de diámetro, forrado con papel vegetal o si quieres untado con un poco de mantequilla y harina, vamos a poner 3 cucharadas de la masa de vainilla y encima de esta pondremos otras 3 cucharadas de la masa de cacao y así sucesivamente hasta acabar con las dos masas. Luego lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 45 minutos. Al sacarlo del horno lo dejamos reposar sobre una rejilla unos 10 minutos antes de desmoldarlo, porque si lo desmoldamos muy caliente podría romperse. Pasado el tiempo lo desmoldamos y lo dejamos enfriar completamente sobre la rejilla para que no se humedezca. El resultado es un bizcocho muy rico, tierno y esponjoso, que además siempre sale con un bonito dibujo, nunca defrauda.
Te muestro un corte para que lo puedas ver por dentro y de verdad te animo a que lo prepares, seguro que lo vas a disfrutar. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a darle a like y a que te suscribas si aún no lo has hecho. También puedes compartir el vídeo con alguien a quien pienses que le pueda gustar. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto, besos.